mis amados hermanos. Es un privilegio otra vez estar aquí con ustedes y compartir la palabra del Señor en esta tarde preciosa después de un fin de semana muy bendecido por el Señor. Nuestro primer retiro como iglesia, como familia, y de verdad creo que Dios nos ha bendecido más de lo que nosotros tal vez nos imaginábamos, pensábamos, de la obra que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, en lo individual, en nuestras familias, y mismo en aquellos que no son parte de esta iglesia, pero que estuvieron con nosotros. He tenido también muchos ecos de los hermanos, de las hermanas que vinieron de Barcelona, aquellos que vinieron de Alemania, nuestra hermana que vino con su niña, nuestra hermana que vino de Lyon con su hijo. De verdad que ha sido un grato momento, bendecido por Dios en todas las áreas, y que ha pasado más de nuestras expectativas, de lo que nosotros teníamos en mente. Les animamos para que el próximo año Dios permita poder hacer otro retiro. Algo que pienso que debemos reunirnos con los hermanos a hablar, pero algo que yo siento que deberíamos hacer cada año. Cada mes de junio sería bueno reunirnos, hacer algo especial con la iglesia, y que el Señor bendiga esos momentos. Amén. Quiero invitarles, mis amados hermanos, a que abran sus Biblias, por favor, en la epístola a los Romanos. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 12 de la epístola a los Romanos. Y mientras van ustedes buscando, van encontrando y van acercándose al capítulo 12, les invito a que se pongan de pie para leer la palabra del Señor juntos. Romanos capítulo 12, y leemos a partir del versículo 1. El versículo 1 y 2 va a ser la base de esta predicación, y quiero aportar una aclaración, quiero aportar una precisión, es de que no es una predicación expositiva. No seguimos, como se dan cuenta, con la carta de Juan, sino que hoy, primer domingo del mes, seguimos con el paraguas que tenemos, que es viviendo la luz del Evangelio, y entonces vamos a seguir en esa misma línea. Para eso, por favor, les pido que me acompañen entonces en Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2. Dice de esta manera: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Acompáñenme en una oración para poner este momento en las manos del Señor. Padre amado, Señor y Dios, nos acercamos delante de tu trono de gracia, de misericordia, de favor para con cada uno de tus hijos. Y aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, tus hijos que tú, Señor, compraste con tu sangre. Hijos que fueron redimidos con la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. Hombres y mujeres, Señor, que estábamos completamente lejos de ti, ignorando tus bondades, tu favor, tu verdad para con nosotros. Y ahora, Señor, estamos aquí un domingo en tu casa. Como Jesús dijo, es casa de oración, casa de predicación de tu palabra, Señor, y estamos aquí para adorarte, para exaltarte, para escuchar tu voz por medio de tu palabra. Y yo te quiero rogar, Señor, que tú vengas a hablar a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo,
no por medio de mí, porque yo no tengo nada que dar, Señor. Yo soy simplemente un hombre débil, pecador. No soy mejor que mis hermanos. Señor, soy un instrumento en tus manos para bendecir a tu pueblo. Y yo te quiero pedir, Señor, ven tú y llena mi boca con tu palabra. Ven tú, Señor, y habla a nuestros corazones en esta tarde. Ven tú, Señor, y vivifica cada corazón. Señor, restaura aquello que tiene que ser restaurado. Transforma lo que tiene que ser transformado en nuestros corazones. Derrumba altares que nosotros hemos levantado, Señor. Y ayúdanos a ponerte en el centro, en el altar de nuestros corazones y de nuestras vidas. Ayúdanos a que todo nuestro ser en esta tarde esté atento a tu voz. Señor, que el cansancio, que la pereza, que el sueño, nada, Señor, estorbe el entendimiento de tu palabra en esta tarde, sino que todos, en un mismo sentir y en un mismo corazón, podamos estar atentos a tu voz y a lo que tú tienes para con nosotros. Te lo rogamos, te pedimos, ayúdanos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pueden tomar su lugar. Perdón, hermanos, pero la alergia en este tiempo no es nada agradable para mí. El polen en estos tiempos es mi peor enemigo. El título de este sermón, hermanos, es la adoración congregacional. La adoración congregacional. Esta es la razón por la cual me basé en este texto de Romanos, donde Pablo, después de 11 largos capítulos, hablándonos del Evangelio, hablándonos de la obra de Cristo, hablándonos de que somos redimidos, transformados, cambiados por medio de Él, comienza el capítulo 12 llamándonos a nosotros hermanos, aquellos que estamos en Cristo, y nos ruega que presentemos nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, es lo que dice el texto en el versículo 1. Y para introducir, hermanos, simplemente algunas preguntas que tal vez nosotros nos podemos hacer al respecto de lo que es la adoración congregacional. Pero quiero traer más bien una aclaración, y no quiero presumir, hermanos, de que todo lo que vamos a ver hoy abarca la adoración congregacional. Es un tema muy vasto, es un tema muy amplio, es un tema donde podríamos hacer una serie completa al respecto de lo que es la adoración congregacional. Es un tema sumamente largo y lo he reducido solamente en 10 puntos para ustedes hoy. Mentira. Ya vi sus caras de asusto y de asombro. Solamente para despertarlos y traer su atención. No son 10 puntos, solo son 20. Mentira. 4 puntos que veremos hoy, tratando de resumir y de comprimir tanta información que tenemos sobre la adoración congregacional. Como cristianos, es que verdaderamente entendemos lo que es la adoración congregacional. Es una buena pregunta. Es que como cristianos, como hijos de Dios, que hemos sido regenerados, que hemos sido transformados y hemos entendido el Evangelio, esta pregunta va para ustedes. Pero si tú, mi amigo que estás aquí, no has sido regenerado, no has sido tocado y cambiado, esta pregunta no es para ti. Pero esta pregunta entonces se dirige a la mayoría de las personas que están aquí en esta tarde. Si como cristianos verdaderamente entendemos
lo que es la adoración congregacional. ¿De verdad estoy adorando a Dios como enseña la Biblia? Otra pregunta más que quiero añadir a esta es ¿por qué debemos adorar a Dios? ¿Acaso Dios necesita de nuestra adoración? ¿Acaso Dios necesita que nosotros lo adoremos? Es una buena pregunta, ¿no es cierto? Hermanos, son muchas las preguntas al respecto de este tema sobre la adoración. Son muchas las preguntas que no podríamos ver todo al respecto de lo que concierne la adoración congregacional en esta tarde. Pero yo quiero simplemente poder resumir en 4 puntos importantes, esenciales, y Dios permita tal vez más adelante hacer una serie sobre esto que me parece muy importante, para que como iglesia podamos entender lo que significa la adoración congregacional. Antes entonces de entrar en materia, mi primer punto es, ¿qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Y para poder nosotros entrar en materia, debemos definir qué es adoración o la palabra adoración. La palabra adoración viene del griego proskuneo, que significa postrarse delante o arrodillarse delante de. La adoración es una actitud espiritual donde nos postramos físicamente y en nuestros corazones rindiendo adoración a Dios. Repito esta definición para aquellos que están tomando nota y que animo a aquellos que no están tomando nota a que tomen notas. Y si no han traído un cuaderno o no han traído una hojita y un lapicero, pídele a tu hermano que está al lado y dile, oye, regálame una hojita, no seas malo. Préstame un lapicero que quiero anotar lo que el Señor tiene para conmigo esta tarde. El significado entonces de la palabra adoración viene del griego proskuneo. Proskuneo con una K de kilo, no con una QU, sino con una K de kilo, proskuneo, que significa postrarse delante o arrodillarse delante. La adoración, hermanos, es una actitud espiritual donde nos postramos físicamente y en nuestros corazones también rindiendo adoración a Dios. Creo que es una definición sencilla. No traté de complicarme en esa definición de manera que todos podamos entender, desde los jovencitos que están aquí, si el próximo domingo les preguntamos qué es la adoración, que ellos puedan respondernos, ¿no es cierto? ¿No es cierto, chicos? ¿Sí? Por acá también, ¿no es cierto? ¿Qué es la adoración? Y muy probablemente Dios, seguramente ellos me van a responder el próximo domingo. Cuando venimos a Cristo, hermanos, y nos congregamos, lo primero que vemos dentro de la iglesia muchas veces son los cánticos. Muchas veces somos atraídos por las canciones. Nos parecen bonitas las canciones, nos parecen como una letra muy espiritual, muy hermosa. Pero pocos, en realidad, pocos de nosotros reflexionamos por qué cantamos dentro del culto dominical. ¿Por qué cantamos el domingo? ¿Por qué cuando llegamos aquí, después de darles una cordial bienvenida, después de saludarlos, por qué cantamos el domingo? Es que venimos aquí a cantar porque hace parte del programa, hace parte de un espacio para llenar allí el hueco que nosotros no queremos que se note. O estamos aquí cantando, hermanos, para motivar a los hermanos a que se sientan bien dentro de la iglesia. Oh, no, no es eso.
O tal vez es una técnica para que nosotros podamos mejor escuchar la predicación del pastor en el momento de la predicación. Eso va como a moldear nuestros corazones, preparar nuestra mente, relajarnos para poder escuchar tranquilamente al predicador después de unas cuantas alabanzas. ¿Será eso? No, hermanos. Oh, no, ya sé. No es por eso. Es para poder darle tiempo a aquellos que llegan tarde y que no pueden llegar a las 4 de la tarde un domingo. Damos espacio para que aquellos que llegan un poco en retraso puedan llegar a tiempo para escuchar al loco que se va a parar detrás de ese púlpito a predicar. ¿Ese es el objetivo de la adoración? Esa es la razón por la cual nosotros todos los domingos estamos aquí cantando a todo pulmón a alguien que nosotros no vemos, a alguien que nosotros no podemos tocar, a alguien que nosotros no podemos darle una figura, una imagen, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ninguna de estas razones, hermanos, son válidas. Existe una clara razón por la que adoramos. Existe una clara razón por la cual nosotros adoramos. Pero antes de responder a esta pregunta de por cuál nosotros adoramos a Dios, que responderé más adelante en el sermón, la adoración no solo es cantar, la adoración no es solamente levantar nuestras manos, la adoración no es solamente ponernos de rodillas para aquellos los que son más espirituales, la adoración es mucho más que eso. Si creemos que adorar a Dios es hacer todo lo que yo acabo de citar hace unos segundos, estamos olvidando lo más importante. Se trata de una disposición y una actitud del corazón que nos lleva a entrar con reverencia, con un corazón completamente rendido, con un corazón completamente cautivado, teniendo un conocimiento de que Dios está en medio de nosotros en esta tarde. Y no puedo entrar. No puedo entrar en este lugar como un caballo salvaje sin prudencia. Hermanos, sé, y todos ustedes también lo saben, que estos 4 muros no representan la iglesia. Sí, es verdad. Pero debemos ser conscientes de que cuando nosotros llegamos a este lugar, Dios está presente en este lugar. Amén. Y Dios está presente aquí no porque afuera de este edificio hay una cruz con un versículo bíblico que simboliza una iglesia, que simboliza una comunidad, que simboliza un grupo de gente o de creyentes. No, hermanos, Dios no está aquí porque afuera hay una cruz. Dios está aquí porque Él vive y mora en nosotros. Porque nosotros somos su iglesia. Porque el Espíritu de Dios mora en aquellos que han salido de tinieblas a luz. ¿Entienden eso? Jovencitos que están aquí, ¿entienden eso? Dios está aquí no porque afuera dice iglesia, sino porque en los corazones de sus padres y de los hermanos que ustedes ven y conocen que están aquí en medio de ustedes, Dios mora en el corazón de ellos. Y deseamos también que Dios more en sus corazones como jovencitos que crecen dentro de hogares cristianos. Deseamos que el Espíritu de Dios los pueda convencer de pecado y atraerlos a Él. Eso es lo que deseamos. Si somos conscientes, entonces, hermanos, de que Dios vive y mora en mi vida, en tu vida, debemos entrar en ese lugar con total reverencia, en silencio, con un corazón dispuesto, una actitud adecuada,
Son algunos de los requisitos que cada uno de nosotros deberíamos tener para estar dispuestos a adorar a Dios en el momento de la alabanza y de la adoración para Él. En muchos otros lugares, cuando venimos a un lugar, a un gabinete médico, nosotros no entramos levantando la voz, saludando fuerte. Usted no le dice a la secretaria médica que está ahí al lado, le dice, bonjour madame. Usted le dice, bonjour, je m'appelle, je viens pour un rendez-vous avec le docteur. Y usted habla pasito, suave. Si nosotros vamos a un juzgado y usted ve que delante de usted hay un juez y hay abogados y hay un procurador y hay gente, usted puede percibir el silencio en medio de esa sala. Usted puede percibir que nadie está hablando, que nadie está haciendo ruido, que nadie está molestando con su teléfono, nadie está respondiendo al WhatsApp de la comadre o del compadre, nadie está perdiendo el tiempo, sino que todos están mirando hacia adelante, muy tranquilamente, escuchando el veredicto que va a recibir el culpable. Y se puede escuchar el silencio en esa aula. Y así sucesivamente, hermanos, hay muchos lugares donde nosotros entramos con mucha más reverencia, con mucha más conciencia de que en ese lugar debemos entrar pausadamente. Pero hermanos, muchos de nosotros llegamos aquí, como decía hace unos instantes, como un caballo salvaje. Entramos y abrimos puertas y cerramos puertas. Y saludamos fuertes y hablamos duro. Y no tomamos en cuenta de que Dios está en ese lugar. Y no preparamos nuestros corazones antes de llegar a este lugar, de decir, yo tengo que entrar a la casa del Señor junto con mis hermanos en reverencia, en silencio, con un corazón dispuesto, con una actitud adecuada para poder venir a alabar y adorar a mi Dios y a mi Señor. Sino que entramos sin considerar este momento que es tan importante de adorar a nuestro Señor juntos. Romanos capítulo 12, verso 1, ustedes pueden ver arriba, en el capítulo 12, justo arriba, en letras en negro, dice, deberes cristianos. Deberes cristianos. No dice deberes si ustedes quieren. No dice deberes si les parece bien. Dice deberes para aquellos que han abrazado la cruz de Cristo. Deberes para aquellos que han confesado con su boca que Jesucristo es el Señor y el Salvador de sus vidas. Entonces, si yo leo ese capítulo 12 y el título dice deberes para cristianos, entonces eso es para mí. Eso no es para mi hermano. Así que en esta tarde, hermano, no mires a la persona que está al lado tuyo. No le des un codazo al otro diciendo, ya ves lo que dice el pastor. No. Es para ti. Es para ti, mi hermano, mi hermana. Este deber es para ti, directamente para ti. Y dice el texto en el verso 1, así que hermanos de IBDS, os ruego, hermanos de IBDS, por las misericordias de Dios, que os presentéis vuestros cuerpos como caballos salvajes dentro de la iglesia. ¿Dice eso el texto? Dice que nos presentemos, dice, como un cuerpo, dice, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional.
El texto nos dice que es nuestro deber y el verso 1 nos recuerda que somos cristianos y que por las misericordias de Dios, en otras palabras, por lo que Dios ha hecho en nosotros, debemos presentarnos nosotros como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Debemos entonces llegar a ese lugar, hermanos, teniendo esto en mente. Yo debo presentarme delante de mi Señor como un sacrificio vivo, santo por sus misericordias, por lo que Él ha hecho en mí, agradándolo a Él, porque es mi culto racional. Eso es importante. Mi segundo punto es, fuimos creados para alabar a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios, para aquellos que están tomando nota. Y para poder, hermanos, explicarles un poco este punto, me he basado en la epístola a los Efesios, en el capítulo 1, y en diferentes versículos. El verso 6 primeramente dice, para alabanza de la gloria de su nombre, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Verso 12. A fin de que vosotros, que fuimos los primeros en esperar a Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Verso 14 dice, nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Estos 3 versículos y muchos más existen a lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero me basé sobre estos 3 para mostrar claramente que después de nosotros haber recibido o haber entendido el Evangelio, haber recibido a Cristo, hemos sido entonces creados para alabar a Dios. Hemos sido creados para alabar a nuestro Rey. Hermanos, hemos sido predestinados, hemos sido escogidos, y todo eso con un propósito de alabarle a Él. Nuestra alabanza es el resultado de su favor y la salvación que Él nos ha dado. Amén. Nuestra alabanza, hermanos, es el resultado de ese favor y de esa salvación que Él nos ha dado cada uno de nosotros. Por consiguiente, hermanos, es importante que nosotros podamos tener claro en mente de que cada uno de nosotros hemos sido creados con un propósito mayor, que es el de alabar a Dios. ¿Sabían ustedes, hermanos, que en la eternidad, cuando reinemos con Él, en una tierra nueva y en un cielo nuevo, sabrán ustedes que ya no habrá más predicación? ¿Saben ustedes de que ya no habrán más locos como nosotros que nos paramos aquí a predicarles el Evangelio? Pero sí habrá algo que haremos por la eternidad de las eternidades, es alabar a Dios y adorarlo a Él. Eso implica, hermanos, de que si hoy que estamos aquí en la tierra, hoy que nosotros que aspiramos o deseamos esa vida eterna con Él, si nosotros no hemos entendido de que en la eternidad nuestro trabajo va a ser alabar y adorar a Dios por las eternidades, si hoy aquí te cuesta alabar a Dios, si hoy aquí te cuesta adorar a Dios, hagámonos la pregunta: ¿qué pasará en esa eternidad?
Si hoy nuestros corazones se cierran al momento de alabar y adorar a Dios, entonces hay un problema. Porque mi trabajo será alabar y adorar a Dios por la eternidad. Por la eternidad. Y encontré una ilustración muy bonita de este hombre, Alfred Gibbs. Alfred Gibbs nos ayuda con esta ilustración a poder diferenciar o a separar lo que es la oración, la alabanza y la adoración, para poder entenderlo de una mejor manera. Y comienza la ilustración de esta manera. Escuchen, pongamos cuidado, no se duerman, no se desconcentren. Si se duerma, párese. Dice de esta manera: supongamos que una persona no sabe nadar y cae en un río. Mientras lucha en vano por salvarse y dándose cuenta de cuán desesperado es su caso, clama de lo más profundo de su corazón: auxilio, auxilio, sálvenme, sálvenme. Esto es oración. Esto es oración. El clamor de un alma consciente de su necesidad. Por eso decía este puritano: la miseria adoctrina a una persona maravillosamente en el arte de la oración. Tenemos que percibir nuestra miseria y necesidad para aprender a orar. ¿Escucharon eso? El auxilio, el sálvenme, salió de lo más profundo del corazón de este hombre, llevándonos nosotros a entender que esto es una oración verdadera. La miseria de nuestro estado espiritual nos lleva a nosotros a entender o a comprender cómo debemos orar. Sigue la ilustración. Repentinamente aparece un caballero bien vestido que, sin dudarlo por un segundo, se tira al agua para rescatar a este pobre hombre, poniendo en riesgo su propia vida. La respuesta de la persona salvada es inmediata. Llena a su Salvador de alabanza y exclama: ¿cómo podré expresar mi gratitud hacia usted? Por su acto arrojó para salvar mi vida. Gracias, 10,000 veces gracias. Esto es alabanza. Esto es alabanza. Es eso precisamente lo que hace un pecador cuando entiende lo que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarnos. ¿Entienden eso? Acabamos de ver la oración. En el desespero, en la angustia, en su necesidad, el hombre grita: auxilio, sálvenme, porque se da cuenta de su miseria y de su necesidad más profunda y necesita de un Salvador. Acabamos de ver en esta segunda parte de que en el momento en que esa persona es salvada, expresa gratitud. ¿Cómo podré agradecerte? Gracias, 1000 gracias. Esto es alabanza, porque esta persona acaba de entender que la otra persona ha sido dispuesta a poner su vida para salvarte. ¿Vemos ahí acaso la obra de Cristo? Vemos a Cristo poniendo su vida por nosotros para que nosotros seamos salvados. Sigue la ilustración y dice: no fue simplemente que puso su vida en riesgo, sino que la entregó para darnos vida. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Y la tercera parte de esta ilustración dice: ahora,
Supongamos que el caballero en cuestión, no conforme con salvarle la vida a este hombre, ahora lo invita a su casa con el propósito de entablar una amistad con él. Al día siguiente, este hombre se dirige a la dirección indicada y para su asombro se da cuenta que el caballero que lo salvó vive en la parte más rica de la ciudad. Y su casa es la mansión más extraordinaria del sector. Pero su sorpresa es aún mayor cuando comienza a conversar con este hombre y a conocerlo. Queda profundamente impresionado por su nobleza de carácter, su bondad, su inteligencia, su hospitalidad, su sabiduría, su afabilidad, su tacto, su humildad de espíritu. En otras palabras, dice Gibbs, ahora aprecia la excelencia moral y el valor intrínseco del carácter de su anfitrión, independientemente de lo que ha hecho por él como su Salvador. Aunque no olvida por solo un momento que su anfitrión es su Salvador, no obstante su gratitud por lo que él hizo por él en superar su admiración, ahora su admiración, en ese momento se supera su admiración y aprecia a aquel que lo ha salvado. Al seguir desarrollando su amistad, mientras más lo conoce, más le admira, más lo conoce. Esto es adoración. Esto es adoración. Estas tres partes de esta ilustración nos muestran claramente la diferencia en lo que hay en una oración, en una alabanza y en una adoración. Fuimos creados entonces, hermanos, para alabar a Dios. Uno de los propósitos de nuestra existencia es para la alabanza de su nombre. Y no porque Dios necesite de nuestra alabanza, sino más bien porque nuestra alabanza y adoración reflejan cuántos de sus atributos nosotros conocemos. La admiración de este hombre en el desarrollo de esta ilustración se transformó en una adoración. Entre más lo conocía, entre más fue sorprendido, como decía anteriormente, por su nobleza, por su bondad, su inteligencia, su hospitalidad, su sabiduría, su afabilidad, su tacto, su humildad de espíritu. Todas esas cosas llevaron a este hombre que acababa de ser salvado ahora a admirar a aquel que lo había salvado. Y esa admiración se transforma en adoración. Mi pregunta es, ¿cuánto conocemos al Dios que nosotros debemos alabar? ¿Cuánto sabemos de Él? ¿Cuánto sabemos respecto de su carácter noble, de su bondad, de su inteligencia, de su hospitalidad, de su sabiduría, de su afabilidad, de su tacto, de su humildad de espíritu? ¿Cuánto nosotros conocemos al respecto de los atributos de Dios? Si les hago esta pregunta, hermanos, es porque es muy importante nosotros conocer a nuestro Dios para poder tener un entendimiento alto y profundo y ancho de cómo nosotros debemos adorar a Dios y por qué hemos sido creados para alabar a Dios. Fuimos creados entonces a alabar a Dios, hermanos, y es nuestro trabajo por la eternidad. Mi tercer punto es
La adoración se centra en Dios y en su palabra. La adoración se centra en Dios y en su palabra. En Éxodo, en el capítulo 20, el versículo 4 y 6 nos dice: no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6. Y muestro misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. La adoración, como dije, el tercer punto, se centra en Dios y en su palabra. Y el mismo libro de ahí de Éxodo, en el capítulo 34, en el verso 14, nos dice: pues no adorarás a ningún otro Dios. Pues no adorarás a ningún otro Dios, con D minúscula, dice el texto. Ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Y Isaías, el profeta, en el capítulo 42 y en el verso 8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Y yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, dice el texto. El punto 3 nos lleva a darnos cuenta de que Dios quiere que toda la alabanza, toda la gloria, todo se centre en únicamente su persona y en nadie más. Dios dice: no te harás ídolos. No te harás una imagen en los cielos, ni debajo de la tierra, ni aún en las profundidades del mar. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso y castigo la iniquidad. Hermanos, este texto de Éxodo es un mandamiento directo al pueblo de Dios. Es un mandamiento directo a cada uno de nosotros como sus hijos. Y nos recuerda de que Dios exige, y estoy acentuando sobre esta palabra, Dios exige de su pueblo una única y exclusiva alabanza y adoración solo a Él y a nadie más. Y a nadie más. Él es celoso. Él no comparte su gloria con nadie, nos dice el texto. Nos dice: ni mi alabanza a esculturas. ¿Cuántos hombres y mujeres, cuántas religiones se levantan y adoran estatuas y adoran falsos dioses? Cuando la palabra de Dios claramente nos está diciendo hoy que Él es un Dios celoso y que Él no comparte su gloria ni su alabanza con absolutamente nada ni nadie, y aún menos con estatuas. ¿Cuántas religiones que nosotros conocemos? Y no quiero entrar en detalles para no herir a ninguna persona, pero claramente Dios está diciendo: yo no comparto con ellos. Mi alabanza y mi adoración es exclusivamente para mí.
La adoración es un mandamiento directo de parte de Dios para sus hijos. La adoración debe ser dada únicamente a Dios porque Él no comparte su gloria con nadie. Amén. Es por esta razón, hermanos, que como iglesia debemos estar convencidos de que Dios es el centro de la adoración y de la alabanza. La adoración y la alabanza no pueden tornar en base a nuestros sentimientos y nuestras emociones como hombres carnales. Cada canción, cada letra debe exaltar los atributos de Dios. Debemos ver la teología en cada canción cuando nosotros elevamos adoración y alabanza al Rey. Debemos ver la palabra escrita, expuesta en cada canción, en cada letra que nosotros cantamos. Porque no se trata de nosotros, se trata de Él. Las canciones no deben motivar nuestras emociones como hombres. Las canciones no deben llevarnos a un sentimentalismo. Las canciones no deben llevarnos a caer lágrimas de cocodrilo de nuestros ojos, sino debemos nosotros entender que lo que estamos cantando es la palabra escrita donde glorificamos los atributos de Dios y donde Dios es el centro de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Amén. Dios es el centro de nuestra adoración y de nuestra alabanza. Lutero decía, pónganle música a mi teología. Pónganle música a mi teología, decía Lutero. Llevándonos a que esa palabra revelada aquí sea acompañada de notas musicales, sea acompañada de ritmos que sean agradables para Dios y no para nosotros. Si la música que nosotros escuchamos no pone a Cristo y a Dios en el centro, entonces no la escuchen, es basura. Si la música que nosotros consideramos como bonita y hermosa, pero si Dios no está en el centro de esa canción, si Cristo no es exaltado en sus atributos, entonces no la escuches. Porque acabamos de leer en el capítulo 12 de Romanos que son deberes para los cristianos, no para nosotros. ¿No es para nosotros? ¿Es para quién? Para los cristianos. Debemos entonces nosotros, la música que escuchamos, glorificar a Cristo. Quiero aportar una pequeña historia real para poder darles a ustedes un poco de información sobre cómo fue ese suceso dentro de la iglesia de pasar a agarrar los salmos y poder cantarlos a alta voz en las iglesias, a que de eso pasáramos a tener grupos de alabanza. Grupos donde se canta con una guitarra, con una batería, con un bajo, con un piano, con todos los instrumentos que ustedes quieran. Y de paso dicho, no es pecado. No consideren que tocar o alabar a Dios con un instrumento es malo. Al contrario, la palabra de Dios nos invita y nos dice alabar a Dios con pandero, alabar a Dios con tambores, alabar a Dios con arpa. Llamados a poder alabar a Dios con instrumentos. Pero para poder pasar de esa etapa a esta etapa, tuvo que suceder algo dentro de la iglesia. Tuvo que pasar algo en los corazones de muchas personas. Así que atentos a lo que viene.
A los fines del siglo XVII, muchas iglesias cristianas cantaban salmos bíblicos en versos. Generalmente, la gente tenía poco conocimiento musical y era de ejercicio frecuente el encantar a la fuerza los versos de los salmos sin ninguna métrica de ritmo y a veces con una melodía fuera de lo normal. Andrew Wilson dice en esta breve historia el relato de cómo pasamos de cantar a alta voz a nosotros incluir música o instrumentos dentro de la alabanza. Cada línea de salmo era recitado y a menudo cantado por un líder que debía ser contestado por la congregación. Tanto el líder como la congregación tendían a seguir un ritmo propio, usualmente muy largo, quizás por medio de 1 minuto por cada línea cantada. Cuando se trató de hacer una armonización o de armonizar, se hizo generalmente con el apoyo de un órgano, de un instrumento, improvisando en el momento, sin tener mucho conocimiento. La velocidad era lenta, el canto permitía decorar con la voz de una manera melodófica, pero a veces no. Y muchas veces se encontraban perdidos el cantor con la iglesia. El resultado era muchas veces un caos. Esto motivó al joven Isaac Watts. ¿Hay jóvenes aquí en esta tarde? Jovencitos, jovencitas que están aquí. Escuchen, es importante esto. Esto motivó al joven Isaac Watts en 1674, hace poquito. En 1674, cuando un domingo llegaba a casa después de la iglesia quejándose del pesado momento de alabanza y de los himnos monótonos que habían cantado ese domingo. Y en un momento de inspiración, su padre lo retó. No te quejes y escribe algo tú mejor. Y eso hizo. El domingo de la semana siguiente, la congregación cantó el himno Mirar las glorias del Cordero. Este vino a ser el primero de los aproximadamente 750 himnos escritos por Isaac Watts en la iglesia. Este joven, por el desafío de su padre, escribió más de 750 himnos que hoy en día se cantan todavía en muchas iglesias. Su himnario fue exitoso, llamado Himnos y Cantos Espirituales, escrito en 1707. Después escribió Salmos de David en 1719. Luego revisó los salmos y volvió a escribir nuevas canciones. Algunas de sus letras siguen siendo cantadas hoy tradicionalmente como aquel canto al mundo paz. Oh Dios, muestra ayuda en tiempos pasados. Ay, sagro de mi Salvador. Yo canto el glorioso poder de Dios entre nosotros. No podemos subestimar la influencia de Watts en el canto congregacional. Isaac sostenía que los cantos debían cantarse en la iglesia y debían estar basados en la escritura, pero compuestos de una forma libre. Watts creía que los salmos eran de gran valor para la adoración cristiana, pero los mismos eran insuficientes para expresar la amplitud de la experiencia cristiana. La influencia de Watts en su tiempo fue dramática y hasta perdura hasta el día de hoy. Hay buenas razones, hermanos,
por la cual nosotros podemos cantar hoy. Una de ellas es Isaac Watts. Su impacto, su servicio, su dedicación para cantar canciones bíblicas inspiradas de la palabra influenciaron en otro hombre que también marcó la historia, que muchos de ustedes conocen como Charles Wesley en el siglo XVIII. Watts influenció en Charles Wesley, que después a su turno se volvió en un gran escritor de himnos y canciones que hasta el día de hoy se cantan. El legado de Watts no se quedó allí. Él no dejó simplemente himnos en un libro, sino que levantó a otro Charles Wesley para que escribiera himnos a su turno. Así como estos hombres, nosotros tenemos la responsabilidad de perpetuar el legado de Isaac Watts y de Charles Wesley. Nosotros tenemos ese legado. La adoración debe ser entonces centrada en Cristo y en su persona, como lo han hecho estos hombres a lo largo de la historia. Hoy en día, hermanos, hay muchos grupos que se levantan, muchos cantantes, donde Cristo ya no es el centro de sus canciones, donde sus letras son ambiguas, donde sus canciones no se sabe si le están hablando de Dios o si están hablando de su esposa o de su novia. Canciones donde parece la letra muy preciosa y muy bonita, pero en todo lo largo de la canción en ningún momento se nombró a Cristo y en ninguno de sus atributos. Esas canciones han dejado de apuntar hacia la cruz y se han vuelto más comerciales, se han vuelto más con un interés para que ellos beneficien de las ventas de sus canciones, para que sus canciones puedan estar escuchadas en la radio, porque no tienen un mensaje directo, sino que es ambiguo y no se sabe si le cantan a Dios o si le cantan a la esposa, a la mujer, a la pareja, a la naturaleza. No se sabe. Pero la verdadera adoración está centrada en Cristo, exaltándolo a Él, recordándonos el legado de Isaac Watts, recordándonos el legado de Charles Wesley y de sus signos y de sus canciones que llevaron a muchos a la salvación. Voy a terminar con mi cuarto punto, hermanos. Sé que ya están cansados, pero no se preocupen, no va a ser largo. Cuarto punto: ¿cómo ser verdaderos adoradores? ¿Cómo ser verdaderos adoradores? Es una gran pregunta, ¿no es cierto? Y estoy seguro que muchos de nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿Cómo ser un verdadero adorador? ¿Cómo llegar a ese nivel de ser un verdadero adorador? Importantísimo. Y para eso quisiera que cada uno de ustedes abran sus Biblias en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Juan capítulo 4. Quiero ver y quiero escuchar las Biblias que se abren. Juan capítulo 4. Y si no tienen, enciendan el teléfono, pero quiero ver que ustedes abran sus Biblias. Juan capítulo 4, verso 19. Juan capítulo 4, verso 19 en adelante dice: y le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Verso 20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Verso 21, pongan cuidado. Jesús
le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros, dice, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Porque Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Hermanos, para responder a este cuarto punto que nos dice cómo ser verdaderos adoradores, la respuesta está en este pasaje. Estoy seguro, hermanos, de que muchos de nosotros hemos leído este pasaje muchas veces y muy rápidamente, y no nos hemos dado cuenta del tesoro escondido en este pasaje. Y no nos hemos dado cuenta de lo que Dios tiene aquí revelado a cada uno de nosotros. El tesoro de este pasaje se encuentra a partir del verso 21, donde Jesús le dice a la mujer: créeme que la hora viene que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis. Y aquí en el verso 22, escuchen, abran su entendimiento, abran sus ojos y miren conmigo. Dice: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y después dice: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. ¿Cómo nosotros seremos verdaderos adoradores? Cuando nosotros entendamos a quién estamos realmente adorando. Aquí el Señor le da una respuesta a la samaritana y le dice: ustedes no saben a quién están adorando. Ustedes no saben adorar. Ustedes no saben lo que están haciendo. Ustedes no tienen conocimiento de lo que es verdaderamente lo que ustedes tienen que hacer. Y Jesús le responde: nosotros adoramos porque sabemos. La respuesta es: ¿sabes tú qué es lo que Dios ha hecho realmente en la cruz del Calvario? ¿Sabes tú el impacto grande de lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Entiendes tú quién es Dios y sus atributos y su persona y su gloria y su resplandor, su misericordia, su gracia, su favor? Si tú entiendes, entonces podrás ahora hacer estas palabras tuyas y decir: Señor, ahora yo sé por qué yo te adoro. Ahora yo sé cómo ser un verdadero adorador, porque te conozco a ti, porque sé quién eres, porque sé que te revelaste a mí, porque sé que muriste en la cruz por mis pecados, porque me lavaste de toda mi maldad, porque me hiciste tu hijo. Cuando tú tienes un conocimiento alto, profundo y ancho de lo que quién es Dios y de su obra gloriosa, entonces podrás ser un verdadero adorador, porque la obra que Él ha hecho en ti te llamará a ti a que tú lo alabes, a que tú le ores, a que tú lo adores, como aquella ilustración que hice al comienzo de esta predicación. ¿Cómo ser un verdadero adorador? Conociendo la persona de Dios. Y la pregunta es: ¿sabes a quién estás adorando realmente? ¿Sabes quién es la persona que está aquí en medio de nosotros? ¿Es que lo comparas a una persona sumamente importante? ¿Es que lo comparas a un ángel?
¿Es que los comparas a una fuerza que no comprendes? ¿O es que realmente en tu corazón y en tu mente ha llegado este entendimiento de que la persona que está en este lugar es el único Dios verdadero, 3 veces santo, perfecto, puro y sin mancha, que está en medio de nosotros y que Él está pidiendo que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad? Amén. Hermanos, Isaías, en el capítulo 6, un texto que me emociona cuando lo leo. Cuando vemos que Isaías ve la visión del trono de Dios y de esos ángeles preciosos creados por Dios y para Dios, que tienen 6 alas, que con 2 se tapan su rostro, y con otras 2 tapan sus pies, y con sus otras alas vuelan en la presencia de Dios. Y están allí continuamente diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Y al ver aquella visión, Isaías grita de desespero y dice: soy un hombre de labios impuros, no merezco la presencia de Dios, no soy digno. En ese momento, entonces, Isaías se da cuenta quién está frente de él. En ese momento, su entendimiento se abre y él ve la gloria de Dios. En ese momento, viene entonces aquel ángel con el carbón ardiendo y lo pone sobre su boca, en símbolo de que Cristo es el carbón ardiendo que quita el pecado del mundo. Amén. Ese carbón que fue puesto sobre los labios de Isaías es Cristo encarnado, que bajó desde el cielo para estar en medio de nosotros. Y lo que yo quiero transmitir con esta idea de Isaías es de que tú veas a Cristo como Isaías vio en esa visión a los ángeles tapándose su rostro, tapándose sus pies y glorificando a Dios continuamente. Seres espirituales, seres perfectos, sin pecado, que están desde las eternidades pasadas hasta la eternidad futura dentro de la presencia de Dios, que fueron creados para servirle a Dios y que todo el tiempo están diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Esas criaturas que están delante de la presencia de Dios no se atreven a verlo a Él en su gloria, en su resplendor. Tapan sus rostros y tapan sus pies en símbolo de reverencia, de que aquel que está al frente de ellos es perfecto, es santo, es puro, es glorioso. Cuando Isaías entendió eso, pudo responder a aquella pregunta que Dios le dijo: ¿a quién enviaré? E Isaías respondió: envíame a mí. Envíame a mí. Lo que deseo, hermanos, para terminar con este punto, para volvernos verdaderos adoradores, debemos escudriñar la palabra de Dios y entender las profundas verdades que Él tiene para con nosotros. Cuando tú aprendes más de sus atributos, de su persona, de su gloria, de su resplandor, de lo que Él simboliza realmente, entonces te transformarás en un verdadero adorador, porque podremos nosotros decir, como dice aquí el verso 22, nosotros adoramos porque lo sabemos. Nosotros adoramos porque sabemos quién es Dios. Nosotros adoramos no porque es un momento lindo y porque la rítmica está presente o porque la melodía es preciosa, sino porque yo entiendo quién es Dios.
Y la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Oremos. Señor, gracias por tu palabra expuesta y por llevarnos, Señor, a un conocimiento más alto y más profundo de que debemos, Señor, conocerte más para poder ser verdaderos adoradores. Esa verdad gloriosa de Isaías, al ver tu gloria y tu resplendor, Señor, transformó la vida de este hombre a tal punto que se entregó en sacrificio vivo, Señor, agradable, santo y perfecto. Ayúdanos a nosotros por medio de tu palabra, oh Dios, a entregarnos y a presentarnos como sacrificios vivos, perfectos y agradables delante de ti, que es nuestro culto racional. Señor, ayúdanos. Necesitamos entender el estandarte de que tú nos estás pidiendo y no rebajarlo. Ayúdanos a mantenerlo en alto. Ayúdanos a preservar lo que otros han hecho y que han luchado y que han entregado sus vidas por eso. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Tu persona, tus atributos nos llevarán a ser verdaderos adoradores. Oh Padre, es necesario que tú te reveles a nosotros, para nosotros, Señor, transformarnos en adoradores, Señor, en espíritu y en verdad. Señor, en todo a ti la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Te ruego que bendigas nuestras vidas, que bendigas esta semana y que bendigas a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.